Bueno, la parte propiamente del que se censaba tenía dos aspectos. Nosotros ya, como dijimos al principio, veníamos hace unos años, veníamos trabajando con censado de biopotenciales, trabajando con esto que decíamos, electromiograma, con el Wimomo, que es este dispositivo con los electrodos. Y a lo largo de estos años desarrollamos algunos protocolos y, y esos protocolos que fuimos desarrollando se fueron sofisticando cada vez más en relación a a los obstáculos que nos fuimos encontrando. Se fue haciendo cada vez más fino, agregando cada vez más pasos, agregando etiquetas, cronometrando más. Y esa parte del trabajo acumulado de estos años también creció en esta experiencia, en la cámara anecoica, en paralelo, porque la experiencia en la cámara anecoica, al ser un entorno libre de perturbaciones sonoras, era un espacio ideal para ver si podríamos lograr un registro sonoro, ¿no? A esta experiencia del registro sonoro le sumamos, ya que estábamos ahí, porque siempre nos interesa, una medición de electromiograma. Que esa uno la puede hacer afuera de la cámara porque no es sonora, un registro eléctrico, digamos, bioeléctrico. Entonces, el protocolo para la cámara anecoica, digamos, sonoro, era básicamente que no haya sonido, que no haya ruido. O sea, no era muy complejo el protocolo en ese sentido, vaya de las cosas técnicas, ¿no? Que explicaron los chicos, de la interfaz y cómo medir y demás. A la hora de censar con Wimomo la actividad bioeléctrica, colocamos los electrodos en posiciones precisas en función de la medición que íbamos a hacer. Y la medición iba a ser un registro del tono basal, o sea, el tono que uno tiene, si yo pongo un electrodo ahora en un músculo y el músculo está quieto, hay un tono de que estamos vivos y hay una actividad eléctrica basal, se dice como el cero. Eh, Después, un sensado durante la actividad muscular, que en el caso que estamos viendo ahí en la diapositiva fue la marcha, hicimos caminar a la persona, entonces sensamos la actividad, en este caso, de los glúteos y los músculos erectores de la columna en reposo y en reposo de pie, en este caso, y después caminando. Entonces ahí tenemos dos registros. Después el registro durante la actividad, durante la intervención osteopática, en el que íbamos a ver si había una reacción que se traduzca en bioelectricidad, en un impulso bioeléctrico, y después volver a censar lo que hicimos antes. El movimiento, en este caso que fue la marcha, en el que estamos viendo ahí, y el tono basal de nuevo. Entonces teníamos un registro del cuerpo, cómo estaba en cero antes de la intervención, cómo era la actividad eléctrica antes de la intervención, la actividad durante la intervención y después si algo cambió la forma en que el cuerpo funciona. Entonces, por eso decía los dos aspectos del registro, un aspecto de ver qué pasa durante la intervención y un aspecto de ver cómo cambia la actividad. El criterio que seguíamos, para retomar la idea del grupo que siempre es como la investigación sobre la fascia, es que siendo la fascia un tejido conectivo que integra el cuerpo, el entender la fascia de esa manera y estudiarla así es una de las múltiples formas que hay de esquematizar el concepto de globalidad en el cuerpo. Entonces la fascia le da al cuerpo una cualidad de, como se le dice, de tensegridad, por ejemplo, otro modelo que se usa para explicar la unidad del cuerpo. De esa manera, cuando uno interviene en la fascia en una parte del cuerpo, como es una conexión permanente la fascia en todo el cuerpo, va a generar una modificación en la totalidad. Y cuando el cuerpo tiene más tela para trabajar, tiene más comodidad, vamos a decir, el gasto energético se minimiza.
Entonces esa es la lógica de por qué volver a medir después. Y bueno, eso lo venimos haciendo hace años y siempre notamos diferencias. Y en estas sesiones, sobre todo en la última, porque el protocolo se va sofisticando con nuestros propios errores, pudimos lograr una medición muy buena. ¿Y qué más? ¿Qué sigue aquí? Próxima diapo, ¿qué es? Bien. Ale está muteada. No sé si estás hablando. Ah. Ujú. Bueno, eso. Lo que tuvimos que hacer para, por ejemplo, para ir sofisticando el protocolo fue ir pensando, pensamos muchas veces dónde colocar los electrodos, porque una cualidad que también fue un obstáculo muy grande para nosotros, siempre desde que empezó esta investigación, fue que el electrodo mide la actividad eléctrica indiscriminadamente de lo que sucede debajo de la piel. Entonces, dentro del amplio espectro de actividad eléctrica que hay durante el movimiento, la despolarización del músculo es la más fuerte. Entonces, en realidad lo que nosotros medimos siempre es, o lo que se ve, porque es la potencia más fuerte, es en la contracción del músculo, no la actividad de la fascia. Es como si, por ejemplo, es para ilustrarlo nada más, si hay en un cuarto una persona hablando y al lado hay toda una orquesta tocando, bueno, vamos a escuchar la orquesta y el otro está hablando, va a estar hablando, probablemente lo registre también el micrófono, pero no lo vamos a escuchar. Eso es lo que nos pasa con la actividad bioeléctrica en este caso. Entonces tuvimos que ir probando cómo hacíamos para qué tipo de movimientos funcionaban mejor para captar una actividad que podamos comparar después. Nos dimos cuenta que los ejercicios de movimiento isométrico nos daban una contracción estable que después nos era fácil de comparar con el después, por eso elegimos mucho lo isométrico. También probamos cosas que no eran isométricas. Bueno, eso, en este caso, como decía antes, el protocolo fue la paciente acostada, no sentada, y tomamos los electrodos, los posicionamos en la zona de los flexores de cadera y en la zona de los rectos abdominales, para ahí valorar la actividad, cómo iba a ser, primero en el reposo, después cómo era la actividad durante el movimiento, que era una flexión, o sea, levantar las caderas, Ahí los músculos ponelo entonces. inferiores, Ahí está. y sostenerla y compararla antes y después. Iba a estar haciendo una intervención en el cráneo. El criterio para esta puntualmente, sí, deja que siga andando. El Ok. criterio para esta puntualmente era, primero elegí trabajar el cráneo, pues la idea era ver cómo, si yo estaba trabajando la misma zona que medíamos, iba a haber interferencias de ruidos, de cosas, Entonces, si yo estaba trabajando en otra zona, nos garantizamos que cualquier evento que suceda en la zona medida iba a ser producto de la intervención. Elegí trabajar el cráneo. Acá lo que se ve, yo estoy sentado a la cabeza de la voluntaria. Estoy trabajando la base del cráneo, los músculos suboccipitales. Voy a trabajar también las articulaciones de la mandíbula, las articulaciones temporomandibulares. El criterio para evaluar por qué iba a haber una modificación en la pelvis, pensando en el movimiento de las caderas, tiene varios aspectos. Un aspecto facial, de las cadenas miofaciales que comunican el cráneo con la pelvis, que son la anterior, la posterior, la profunda, las cadenas espirales, todas las cadenas eh, largas intervienen en el cráneo y la pelvis. Después, propioceptivamente, las ATMs están muy en comunicación, o sea, lo que sucede en el mapa del sistema nervioso sobre las mandíbulas, sobre la mandíbula, las ATMs, está muy en relación con lo que pasa en la cadera. Ahí lo que vemos es el movimiento, tiene una latencia. Lo que se ve en el video ahí a la izquierda de nosotros son los cuatro electrodos que tienen, tendría que empezar a explicar eso para si lo iban viendo, que tienen, son dos en las flexores de cadera y dos en los rectos abdominales. Entonces cada uno nos manda una señal.
El 3 que si alguien estaba mirando, el, el número 3 está funcionando raro. Así que no le estamos dando importancia en este momento porque siempre está haciendo una actividad muy especial. Pero los otros tres, el uno, 2 y 4 sí. Acá vemos la diferencia cuando el 4 por ejemplo, no estaba siendo usado para hacer un movimiento porque estaban los abdominales y no en los miembros inferiores. Entonces, antes del movimiento de recién, hubo un minuto del sensado de neutro. Por eso les digo que el 3 que está haciendo un ruido, lo vamos a no considerar. Pensamos que es un tema técnico, ya nos viene pasando. Y el movimiento y ahora la intervención. Que no Em, pasa estando parado. El 3 funciona distinto cuando está parada. sí, Entonces, sí, todavía lo estamos analizando el 3 sí, tal cual. Pasa que estando parada y el estar quieto es estar moviéndose. y el Es 3 estar, está en la cadera derecha, ¿no? O en la zona de la pelvis, ¿te acordás? Que dice creo que ahí estaban los abdominales, ahora no me acuerdo la numeración de esa vez, pero está será en el abdominal. video, después nos fijamos. Entonces esta es la... Espera que ya me fijo. Bien, aquí también se ve que Jampo en el antes no interviene en absoluto y en el después está todo el tiempo interviniendo, ¿no? Eso es bien importante de ver. ¿Cuál es la diferencia cuando interviene y cuando no interviene? Que parece que no fuera mucha, pero sí hay una Bien, ahora diferencia. tenemos eso, perdón que te interrumpo, ahí tenemos la actividad después, en el de la derecha. Y podemos ver la diferencia, ¿no? Perdón, justo que te interrumpí, Tania, que estaba... No, no está Ahí se bien, ve ahora no en el uno y el 2 se ve la diferencia de la actividad muscular, cómo es menos la actividad eléctrica que hay, menos esfuerzo muscular para hacer el mismo movimiento antes y después de una intervención hecha en el cráneo, desde el cráneo. El 1 y el 2, que son, digamos, la barra 1 y 2, ponela de Mm, nuevo un momento. Es proximal de los cuádriceps y el 3 y sí, el 4, o sea, el 3, el que está más, que decimos medio loco, son los sí, rectos abdominales. exactamente. Durante la intervención, yo ahí mientras estaba hablando no lo pude ver, pero se ven en el uno y en el 2 unos, una actividad, que la otra vez la habíamos visto. Em, a ver, en el video se puede retroceder porque justo estaba hablando y claro. no llegué a ver. Ahí. Em, ahí está. Mientras esté trabajando, en el de la derecha, se puede ver una actividad que sería eso en las caderas, eh, que no está cuando está en reposo. Uh-huh. Eso también lo pudimos detectar. O sea, mientras está haciendo la intervención, está viendo una actividad eléctrica sucediendo en las caderas. Que como les decía, está enmascarada entre todos los potenciales bioeléctricos del cuerpo, ¿no? No lo podemos discernir qué es, pero sabemos que a través de estos dos mecanismos del cuerpo, de integración del cuerpo, que son el sistema nervioso y el sistema facial, se está viendo una comunicación y un trabajo. Bueno, eso.